Bueno, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nuevamente a otra clase del área de educación para el trabajo. Bien, a continuación les voy a mostrar este pequeño portafolio virtual que realicé para esta clase. Portafolio esmeraldino del área, ¿no?, de educación para el trabajo del primer grado A y B. Docente Alfonso Castro Andrés del año 2021. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a pasar a la siguiente hoja. Bien, acá tenemos el tema a elaborar, ¿no? Que dice, elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. Muy bien. A ver, eh, tenemos, ¿no? Eh, el siguiente, la siguiente imagen, que es el número 2, ¿no? Definimos el problema ideamos la solución aplicando la metodología de, de Science Thinking, ¿no? A ver un ratito. En el cual nosotros, de acuerdo a esta definición del problema, donde vamos a idear la solución aplicando la metodología de Design Technique, vamos a desarrollar la fase definir, ¿ya? La fase definir, pues, es la segunda fase de la metodología Design Technique, ¿no?, que consiste en definir el problema. La clase pasada se recordarán que hemos hecho que teníamos que basarnos a un problema para hacer nuestra entrevista, ¿no? Es justamente ahora que se tiene que definir ese problema, ¿no? Esta fase comienza con la organización y el análisis de la información, no nos olvidemos, que se ha logrado recoger en la entrevista durante la fase empatizar. ¿Ve? Ustedes seguramente, jóvenes estudiantes, han definido un problema y de acuerdo a ello ha sido su entrevista. Ya han logrado, pues, que han logrado, pues, ¿no?, recoger ¿no?, en la entrevista que ustedes han tenido durante la primera fase, que es empatizar. Empatizar, que habíamos dicho que es ponerse en el lugar de nuestros usuarios, ¿no? De los que van a ser entrevistados. ¿Ve? Ahora estamos en la segunda fase, ¿no? De definir el problema. Entonces, seguimos. Luego de, ¿no?, vamos a identificar problemas cuyas soluciones serán clave para obtener un resultado innovador. ¿Ya? A ver, acá, si la siguiente imagen también tenemos acá, vamos a identificar dónde estamos ahora. En definir, acá está. La primera fase es empatizar. Ahora estamos definiendo. Vamos a aplicar entonces esta técnica de acuerdo a saturar y agrupar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O de qué trata esta técnica de saturar y agrupar? Consiste en pasar toda la información recogida en la entrevista, ¿ve? A través de esta técnica de saturar y agrupar, vamos a recoger la entrevista que hemos hecho, ¿no? Y vamos a pasar a notas adhesivas u hojas de colores, ¿ya? Posteriormente, estas serán pegadas y ordenadas en grupos relacionados entre sí. Es importante, jóvenes, crear grupos de temas relevantes para ir considerando o ordenando las ideas e ir buscando conexiones más profundas de los usuarios con el tema a tratar. Entonces, vuelvo a repetir algo definitivo, ¿ya? Ya que hemos entrevistado a nuestros usuarios, ¿no?, a nuestros electores, de acuerdo a esa entrevista, vamos a recolectar esa entrevista. Habíamos dicho que también van a anotar lo que están preguntando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues justamente. Y esa colección de entrevista o esa recolección de entrevista lo vamos a aplicar a través de esta técnica, saturar y agrupar.
¿Ya? A ver, yo ya he hecho un ejemplito, vamos a hacerle un clip para ver el video, cómo lo he eh, agrupado, cómo lo he ordenado mis entrevistas, que he hecho a los usuarios. Es un trabajo muy fácil, muy sencillo y muy divertido. Ahí está, lo que estamos viendo está organizando ya, ¿ve? Está organizando. Ha recolectado las informaciones de la entrevista y lo está ordenando en grupos, ¿no? Analizamos la información de las notas adhesivas, luego las agrupamos aquellas que tienen información similar o que tienen alguna relación entre sí. Entonces ahí estamos agrupando las notas adhesivas que tienen relación entre sí o información similar entre ellas. Listo, ahí tengo 3 grupos de notas adhesivas con información similar. Listo. A ver, vamos a pasar, nos hemos pasado un rato. Listo, ¿ve? Ya hemos visto en el video lo que ha organizado, ¿no? La entrevista. Ahora pasamos a la siguiente. Definimos el problema. De acuerdo a la orden que ha hecho, acá ya vemos, ¿ve? Los grupos. Uno, dos, tres grupos que ha recolectado según su entrevista. Y esto lo ha pasado en un sticker o hoja, ya estábamos mencionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que hemos definido? De entre la información organizada, ¿no? Ahora nos toca identificar los problemas que tienen los miembros de nuestra familia y comunidad para informarse de manera oportuna y confiable sobre el proceso electoral que ahora pues nuevamente vamos a sufragar, ¿no? Para definir ya quién es nuestro presidente, ¿no? Bien, el problema principal identificado lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? El cual he sacado el siguiente. Mis vecinos de la localidad de La Esmeralda no reciben información confiable para para su participación de las elecciones generales 2021, para esta segunda vuelta, ¿ve? Este es el problema yo que he identificado, el principal problema entonces, ¿ya? Entonces lo vamos a aplicar, es la técnica. ¿Cómo podríamos nosotros, ¿no? A través de esa técnica, ¿qué cosa? Solucionar este problema que hemos identificado. A ver, esta técnica consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta, identificando el usuario y relevando la necesidad o problema. Acá está, ¿ve? La pregunta inicial generada, ¿cómo podríamos nosotros? Ustedes se acuerdan en la primera etapa de empatizar, de acuerdo a esa interrogante íbamos estamos trabajando, cómo podríamos nosotros los jóvenes ayudar a informar a los que van a sufragar, ¿no? Esta es la pregunta entonces, ¿cómo podríamos nosotros, qué cosa hacer, más hacer, ¿ve? ¿Quiénes los usuarios? Pues no, en este caso son mis vecinos de la localidad de La Esmeralda. ¿Cuál es su necesidad o problema? Reciban información confiable para su segunda participación en las elecciones generales 2021. ¿Ve? Entonces vamos a desarrollar la fase no idear. Antes de eso, entonces ya tenemos el problema principal y lo estamos aplicando con este cuadrito. Ahora sí, vamos a pasar a desarrollar la fase idear. La fase idear tiene como objetivo generar muchas ideas, ¿no? No debemos quedarnos con la primera que se nos ocurra, sino generar varias ideas. Este nos va a ayudar
a definir estructuralmente nuestro problema. Yo lo estoy haciendo con un ejemplo, pero esta fase finalmente nos va a ayudar ya a definir, poder identificar, definir y utilizar ese problema. A ver, vamos a aplicarlo con una lluvia de ideas. A ver, esta técnica ya, a través de una lluvia de ideas. Consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de generar de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posibles y así poder, ¿no?, entre todas esas ideas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema o el problema. Pasos que debemos seguir: promover la generación de la mayor cantidad de ideas, construir sobre las ideas de los demás, buscar ideas locales o externas, pues, ¿no? Evitar desviarse del tema que están llevando, dibujar tus ideas, plasmarlos esas ideas y transcribirlo esas ideas y no juzgar negativamente, pues, ¿ve? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Listo, acá entonces vamos a definir nuestro problema. ¿Cuál sería? Tenemos este siguiente cuadro para poder definir el problema. Cuenta con indicadores para identificar las ideas o solución, donde vamos a tener 3 ideas, ¿ya? De las 3 ideas, ¿cuáles podríamos nosotros, qué ideas podríamos definir? A ver, vamos a hacerlo esto con ustedes ya en la clase, ¿ya? A ver, me van a esperar y para poder resolverlo, ¿ya? Con 3 ideas. Para luego vamos a escoger la idea ganadora de estas 3, pues, ¿ya? Entonces les espero en las clases, jóvenes estudiantes. Muchas gracias.